quiero dar mis agradecimientos a la Escuela Virtual Agropecuaria y a Peruláctea por esta oportunidad de desarrollar este curso de producción forrajera. Se ha tratado de hacer un curso muy general donde lo que vamos a hacer es más a responder que a crear inquietudes. Entonces, vamos a exponer unos puntos muy simples para que ustedes nos vayan diciendo cómo creen que los podemos complementar y cuáles son los principios generales para la producción de forrajes según un concepto pues, muy personal mío. Este curso yo lo resumiría en 10 puntos muy simples. El primero de ellos es que el pasto es un cultivo y debe ser considerado como tal. ¿Por qué estamos trayendo a colación este punto? Porque en muchas partes la explotación ganadera se ha limitado a producir ganado, pero no a cultivar forraje para ese ganado. Entonces, si miramos la eficiencia con la cual se está produciendo carne y leche, vemos que en gran parte esa baja eficiencia se debe no a que el ganado no esté funcionando, a que no tengamos buenos animales, a que no haya buena genética, sino básicamente a que no hemos considerado el cultivo como un forraje. El forraje como un cultivo. Y al no considerar el forraje como un cultivo, pues no le estamos dando el manejo que requiere, no le estamos poniendo las condiciones a ese forraje para que sea eficiente, para que nos produzca volúmenes interesantes de forraje de buena calidad que puedan nutrir a ese ganado que ya tenemos, a esos animales con los que estamos produciendo, y por lo tanto no tenemos una eficiencia en el sistema. Segundo, un punto que quiero enfatizar es que no existe un pasto milagroso, no existe un pasto que nos pueda solucionar todos los problemas que tenemos y por lo tanto tenemos que considerar que todos los pastos tienen ventajas y desventajas. El pasto se nos adapta a las condiciones que tenemos y no podemos esperar que nos solucione todas las limitantes que nos ofrece o que nos presenta el medio ambiente. Entonces, ese sería el tercer punto. No se debe tratar de cambiar las condiciones de suelo y clima, sino buscar el pasto que mejor se adapte a esas condiciones de suelo y clima, pero teniendo en cuenta que ninguno se nos va a adaptar perfectamente, que ninguno es una especie milagrosa. Entonces tenemos que tratar de introducir la menor cantidad posible de modificaciones al medio ambiente, y es mejor tratar de buscar el pasto que se adapte bien y no tratar de cambiar las condiciones ambientales. Por ejemplo, yo no puedo tratar de sembrar un ryegrass en clima cálido, poniendo unas condiciones extremas.
pero sí puedo buscar un pasto que se me adapte a mis condiciones de clima cálido, si es que eso es lo que tengo. Si tengo un clima que me ofrece determinadas condiciones, pues entonces debo tratar de buscar la especie que se adapte bien a ellas. El cuarto punto es que los pastos de mejor calidad son más exigentes en cuanto a condiciones de manejo. Yo no puedo esperar que los pastos de mejor calidad me funcionen bien sin unas condiciones de manejo adecuadas. Entonces, se debe tener en cuenta que el pasto de mejor calidad generalmente es más exigente. Para yo manejar bien los pastos de mejor calidad, tengo que tener en cuenta todas las condiciones que ellos exigen, como por ejemplo fertilización, como por ejemplo rotación, alturas de pastoreo, épocas de fertilización, épocas en que debo dar periodos más largos entre pastoreos consecutivos, de tal manera que ese pasto de mejor calidad pueda manifestar esa calidad, que generalmente es mayor digestibilidad, mayor contenido de proteína, mayor producción de forraje verde, en fin, todas esas características ventajosas de lo que llamamos pastos de buena calidad. El quinto punto, es mejor tener suficiente pasto de calidad aceptable que un poco pasto de calidad excelente. Muchas veces los ganaderos y los técnicos han buscado tener pastos de excelente digestibilidad, de excelente contenido de proteína, pero resulta que esos pastos que tienen tan buenas características, que tienen tan buena calidad, producen menos, producen poco. Y esto es lo que se le ofrece a los rumiantes, que son animales que son grandes consumidores de forraje. Entonces, no podemos esperar una buena producción de carne o leche si al animal le ofrecemos muy poco pasto, así este sea de muy buena calidad. Ese es el punto ahí en el número 5, que tenemos que buscar pastos de calidad aceptable, pero que produzcan mucha biomasa. Pastos que así no sean de la mejor digestibilidad o que no tengan el contenido más alto de proteína o de minerales, pero que sí se le pueden ofrecer al animal en abundancia. El animal, el rumiante sobre todo, tiene la gran habilidad de transformar esos pastos, de tomar esos pastos y transformarlos en el rumen mediante la acción de los microorganismos. Entonces lo que nos interesa básicamente es tener al animal lleno, al animal con suficiente disponibilidad de materia seca para que él la transforme en carne y leche, para lo cual el animal sí es muy eficiente. Entonces, ofrezcamos un pasto que no sea malo. No estoy diciendo en ningún momento que le ofrezcamos un pasto de baja calidad, pero sí de una calidad aceptable y en abundancia. Eso es lo más importante. Entonces ahí entra el concepto de qué es más importante, ¿sí? La calidad o la cantidad del forraje. Entonces se debe llegar a un compromiso donde uno al animal le ofrezca una buena cantidad y de una calidad aceptable para que él se encargue de convertirlo en el producto final,
llámese carne, leche o inclusive lana u otros productos. En sexto lugar, hay que tener en cuenta en un curso de manejo de forrajes que el mejoramiento de las praderas debe ser anterior al mejoramiento genético de los animales. ¿Por qué se trae este punto? Por una razón muy sencilla. En las ganaderías, especialmente en Colombia, se ha manejado un concepto equivocado debido a el tipo de ganaderos que han resultado a veces espontáneamente en Colombia, gente que nunca ha estado involucrada en la producción ganadera, pero que deciden volverse ganaderos de la noche a la mañana y para eso traen del exterior cantidades enormes de animales de alto pedigrí. Aquí han sido muy comunes las vacas lecheras de más, especialmente de la raza Holstein, de más de 90 puntos, que las han trasplantado de Wisconsin o de Holanda o de Canadá y las han descargado aquí en Colombia. Y cuando van a ver qué se les va a dar a estos animales, resulta que no hay praderas debidamente adecuadas para producir una buena cantidad de forraje de buena calidad para esas vacas que son muy exigentes. Entonces se ha tratado de llenar ese vacío con grandes cantidades de concentrado y los resultados no han sido los mejores. Entonces lo mejor que se debe hacer, lo primero que se debe hacer es mejorar las praderas, tener unas praderas de producción abundante y de la mejor calidad posible para antes de traer animales supremamente exigentes, muy mejorados genéticamente, con un potencial enorme de producción, pero ese potencial enorme de producción solamente se manifiesta si el animal encuentra suficiente alimento de buena calidad. Entonces eso es lo que se quiere resaltar en este punto. No empecemos por mejorar el animal. La cadena productiva suelo, planta, animal no se debe empezar a mejorar por el extremo del animal. Mejoremos primero el suelo. Mejoremos el suelo ¿para qué? Para poder tener un forraje de buena calidad en ese suelo. Una vez que tengamos el suelo mejorado y establecida la pradera mejorada, ya con especies de mejor calidad, entonces podemos poner animales con mayores requerimientos, con mayor potencial, pero que ya si tenemos el suelo mejorado y el pasto mejorado, vamos a poder tener ese animal produciendo y manifestando ese potencial genético que tiene. El séptimo punto que debe considerar uno en los programas de producción de forrajes es que para mantener una producción uniforme durante todo el año es necesario llevar o conservar forrajes para suministrarlos a los animales durante la época de escasez. Desafortunadamente, la producción de forrajes no es uniforme. Nosotros estamos sometidos a una serie de fluctuaciones en la producción de forraje que están influidos por condiciones climáticas, por condiciones medioambientales como las sequías, las heladas, las épocas secas, en fin, una cantidad de factores muy grandes que hacen que la producción de forraje sea variable, que tengamos épocas de abundancia, de escasez de producción y épocas de escasez de producción. Entonces,
Cuando tenemos exceso de producción, ese exceso de producción se debe conservar de alguna manera para suministrarlo a los animales durante las épocas de escasez de producción. ¿En qué consiste ese traslado de la producción de las épocas de abundancia a las épocas de escasez? En conservarlo. ¿Y qué es conservarlo? Es guardarlo de tal forma que uno lo pueda suministrar posteriormente. Las fórmulas o las maneras más comunes de guardar el forraje son, en primer lugar, el enolaje, en segundo lugar, el ensilaje, y en tercer lugar, la deshidratación y otros métodos de conservación. Pero básicamente son ensilaje y heno. Deshidratar el forraje de alguna manera y conservarlo, bien sea en condiciones anaeróbicas, bien sea mediante deshidratación como se hace con el heno, o puntos intermedios como el enolaje. Pero en todo caso hay que tratar de que el exceso de forraje que se produce en algunas épocas se traslade a las épocas de escasez. Hay que tener en cuenta un punto que lo tengo aquí como el número 8, que es que la aplicación de una sola práctica de mejoramiento generalmente no produce los resultados esperados. Los factores limitantes se deben determinar individualmente para cada explotación. Entonces, en primer lugar, una sola práctica de mejoramiento generalmente no es suficiente para uno poder pasar de una productividad baja a una productividad alta. Por ejemplo, si yo tengo una pradera de baja producción, de baja productividad, de poca calidad, no puedo, por ejemplo, introducir una sola práctica, llámese fertilización, por ejemplo. No puedo esperar que con solo introducir la fertilización en una pradera de mala calidad, de pastos nativos, de especies con muy poco potencial productivo, con solo poner fertilizante ahí ya voy a mejorar todo el sistema productivo. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a mejorar de a pocos. No puedo decir que con la sola fertilización voy a mejorar. Tengo que mejorar también la especie. Tengo que mejorar también el sistema de producción, las rotaciones, pasar de pastoreo continuo a pastoreo alterno, a pastoreo rotacional. Entonces, las prácticas, irlas adicionando a mi esquema productivo, todas de a poquitos. No poner una sola práctica, no pensar que con hacer una fertilización muy grande, una fertilización masiva, ya solucione todo. O que con solo hacer una rotación sin que vaya acompañada de manejo de suelos, sin que vaya acompañada de fertilización, de riego y de otras prácticas, ya voy a tener solucionados todos mis problemas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que aplicar varias prácticas de mejoramiento para poder llegar a tener una mejor producción y una mejor productividad. Y además que en cada explotación hay que determinar individualmente cuáles son los factores limitantes. Porque si yo no sé cuáles son los factores que me están limitando la producción y la productividad, no puedo mejorarla. Entonces, tengo que determinar, hombre, yo el problema que tengo es baja fertilidad del suelo. Y esa baja fertilidad del suelo está determinada por mal manejo de la parte física o por deficiencias en la parte química, y dentro de esas deficiencias
qué es lo que tengo que me está limitando. Hombre, que la acidez es muy alta. Entonces, si corrijo la acidez, voy a utilizar mejor el resto de la parte química, o voy a voy a ser más eficiente en la fertilización. Y si yo voy a tener un suelo con mejores condiciones químicas, con mejor oferta de fertilizante para la planta, entonces voy a poder cambiar la especie. Y si puedo cambiar la especie y tengo el suelo mejor, pues voy a poder tener mayor cantidad de forraje y voy a poder tener mejor los animales, y voy a poder tener finalmente mayor producción de carne o de leche. Entonces, no es muy eficiente meter una sola práctica y pensar que con esa sola práctica voy a mejorar todos los aspectos de la producción y la productividad. En noveno lugar, los costos determinan la cantidad e intensidad de las prácticas de mejoramiento aplicables. Sabemos que hay cosas que nos pueden mejorar de un momento a otro la producción y la productividad de una explotación, pero generalmente no es recomendable empezar a aplicar prácticas muy costosas sin antes haber ido, como les decía, mejorando poco a poco todas las condiciones de la explotación. En otras palabras, no solamente a punta de dinero vamos a poder mejorar la producción y la productividad. Es mejor ir aplicando una serie de principios técnicos muy sencillos, y a medida que se vayan mejorando esos puntos técnicos, entonces pueda ir mejorando el aspecto de costos. No llegar y únicamente con plata voy a cambiar todo. Eso no es lo que se busca generalmente en una buena explotación. Y por último, la producción y la productividad son directamente proporcionales al grado de administración que se aplique a las explotaciones ganaderas. Este punto lo traigo porque generalmente, si el propietario, si el dueño de la explotación, si el dueño de la finca no está pendiente, está administrando la finca, el esfuerzo técnico se pierde. Cuando se deja en manos de una persona que no está preparada, de un mayordomo que no tiene los requisitos, no reúne los requisitos técnicos necesarios para hacer un manejo adecuado del suelo, de la planta y del animal, entonces no vale la pena embarcarse en un programa de mejoramiento. Un programa de mejoramiento forrajero se inicia cuando o el propietario lo va a manejar directamente y está interesado en hacerlo, o cuando tiene quien se lo haga. Un ingeniero agrónomo, un zootecnista, un médico veterinario, un práctico, un técnico intermedio que tenga la suficiente experiencia, que haya manejado este tipo de programas y que por lo tanto pueda llevarnos a una mejor producción y una mejor productividad. Entonces, con base en eso, es que hemos decidido hacer un curso que, como ya lo vieron seguramente en la información general que envió la Escuela Virtual Agropecuaria, vamos a hacer 8 sesiones de 2 horas cada una. Les voy a mostrar rápidamente en qué consiste el programa general para que ustedes tengan una idea de qué es lo que qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a tratar de hacer en este curso. En primer lugar, como les dije,
programa van a ser 8 sesiones. En cada una de ellas vamos a tratar unos temas diferentes, técnicos, y vamos a tratar de cubrir la mayor parte de los aspectos básicos de producción de forrajes, que si ustedes tienen alguna observación podremos modificar o podremos cambiar un poco. En la primera sesión, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los factores que determinan la productividad ganadera. En segundo lugar, he querido incluir un tema en esa misma sesión que me parece que es muy importante hoy en día, y es la ganadería y el cambio climático. Los factores que determinan la productividad ganadera, unos son fácilmente modificables, otros no lo son. ¿Y esos factores cuáles son? El clima, el suelo, la planta y el animal. Como se ha alterado alguno de esos factores, unos por efecto antrópico, otros simplemente por efecto natural, entonces se ha venido culpando a la ganadería de que es uno de los causantes del cambio climático, que los gases de invernadero producidos en la explotación ganadera son los que están llevando al calentamiento global, que la ganadería está acabando con el medio ambiente, con el agua, con el suelo, con la vegetación. Entonces vamos a mirar un poquito sobre este problema, sobre si la ganadería sí es la causante o una de las principales causantes del cambio climático, o si se puede tener una ganadería eficiente sin afectar demasiado el clima y el medio ambiente. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la anatomía de los pastos y de los forrajes, tanto de los gramíneas como de las leguminosas. Vamos a hablar sobre la fisiología de gramíneas y leguminosas. Es muy importante uno conocer anatómicamente los forrajes y fisiológicamente esos forrajes. ¿Cómo funcionan los forrajes en la naturaleza? ¿Por qué son tan diferentes a la mayor parte de los cultivos? ¿Por qué nos permiten esa maravilla que es repetir la explotación a periodos o a intervalos muy cortos, mientras las demás plantas, las no forrajeras, no lo permiten? En otras palabras, ¿por qué un pasto, un forraje lo podemos cosechar, una pradera la podemos cosechar cada 30 o 35 o 40 o 45 días, mientras que otras especies que no son forrajeras se pueden cosechar una vez cada 6 meses o cada año, si acaso, como pasa con el arroz, con el maíz, con el trigo, con la soya, con casi todos los cultivos normales? En cambio, los forrajes sí los podemos cosechar permanentemente y nos están dando mucha más producción que cualquiera de las otras plantas. Eso es porque tiene unas condiciones fisiológicas especiales, y esas condiciones fisiológicas especiales hay que ayudarles de diferentes maneras, seleccionando los periodos de descanso entre pastoreo más adecuados, seleccionando las alturas de corte más adecuadas para que el pasto pueda recuperarse rápidamente. Entonces, todos esos factores los vamos a mirar, y vemos cómo esos factores se deben tener en cuenta para la selección de una especie determinada de forraje. Entonces, a eso vamos a dedicar las primeras 2 horas que vamos a compartir el lunes 6 de septiembre. Entre 5 y 7 de la noche. Ese estudio nos va a llevar a
a ver cómo son las raíces de los forrajes, qué características tienen, cómo es la atmósfera que se debe tener en el suelo para poder tener unas raíz suficientemente vigorosa que le permita a la planta tomar agua, tomar nutrientes y producir un, una buena cantidad y calidad de forraje. Vamos a estudiar cómo los factores climáticos afectan la producción de forraje. Últimamente, debido a esa efecto de invernadero que hemos tenido en el mundo, las condiciones climáticas se han alterado mucho, sobre todo las sequías, las inundaciones, los excesos de humedad. Por ejemplo, todos saben el problema que se está presentando en Colombia en este momento con el fenómeno de la Niña, donde hemos tenido una cantidad enorme de precipitación muy por encima de la habitual y donde hemos tenido todo tipo de daños por el exceso de agua, daño de las vías, daño de la infraestructura, daño de cultivos, inundación de praderas que se han arruinado. Entonces eso vamos a tratar de mirarlo un poco. Igualmente, las heladas. Esta es una foto de una helada que se presentó a finales del año pasado, del 2020 o a principios del 2021. Una serie de heladas, aquí pueden ver ustedes el daño causado por la cantidad de hielo que se acumuló combinado con una sequía, no había ni una sola nube. Entonces durante el día teníamos unas temperaturas más altas de lo normal, en las noches unas temperaturas mucho más bajas que producían esta cantidad de hielo. Entonces esa sequía combinada con esta deshidratación causada por la helada produjo daños muy grandes en las praderas del trópico alto. En las praderas del trópico bajo, pues obviamente en los climas cálidos no se presentaron las heladas, pero sí se presentaron sequías exageradas que tuvieron como consecuencia el daño de las praderas. Eso obligó a hacer resiembras muy grandes, a que se presentaran sequías extremas y lo que les decía de las praderas de clima cálido. Ese efecto de las heladas y de las sequías trajo, como se ve acá, un deterioro muy grave en las praderas del trópico alto. La sabana de Bogotá, Boyacá, una serie de zonas lecheras se vieron seriamente afectadas por estas condiciones. Como les decía, vamos a ver en la parte anatómica cómo son las raíces de las leguminosas, que les decía ahora que son una verdadera maravilla, que se están regenerando permanentemente, que se están produciendo en cantidad muy grande para poder utilizar la humedad y los nutrientes que el suelo le ofrecen a la planta. En la segunda sesión vamos a ver los factores edáficos en la producción forrajera, es decir, cuáles son los factores más limitantes que nos presenta el suelo para la producción forrajera. Vamos a hablar de fertilidad del suelo y su relación con los pastos, de las enmiendas en la producción forrajera. Uno de los principales problemas que presentan los suelos para la producción de forrajes son las condiciones químicas inadecuadas, principalmente acidez o alcalinidad. Y para corregir esas condiciones y hacer que el suelo sea adecuado para producir buena cantidad de forraje,
de una calidad aceptable, como les decía anteriormente, es la aplicación de enmiendas. Las enmiendas juegan un papel muy importante en la producción forrajera. ¿Qué son las enmiendas? Son simplemente sustancias, generalmente sales, de las principales bases de calcio y de magnesio, que se aplican al suelo para corregir la acidez, o sulfatos que se aplican para corregir las condiciones de salinidad. Una vez que el suelo se corrige, desde el aspecto de vista químico, entonces ya queda apto para utilizar los fertilizantes que se aplican. Si uno aplica fertilizantes sin corregir primero las condiciones de acidez o de alcalinidad, es muy probable que esos fertilizantes reaccionen, o que no se solubilicen, o que se pierdan, entonces, o que se fijen en el suelo. Entonces vamos a hablar sobre estos temas en la segunda sesión. Esto es lo que se hace con suelos que presentan problemas de acidez, por ejemplo. Se aplican las enmiendas. Esta es una enmienda aplicada en los llanos orientales para corregir acidez y exceso de aluminio, y una vez aplicada esta enmienda e incorporada al suelo, entonces ya se puede sembrar un pasto mejorado, una guinea, una braquiaria, un tifton, un pasto de esos que mejoran muchísimo la producción y la productividad con relación a las praderas nativas que se encuentran en esas zonas. Esto se encuentra en casi todos los países. Hay zonas con problemas de acidez o alcalinidad. En Colombia los llanos orientales, en el Perú la zona de selva, en Centroamérica las sabanas, en fin, hay muchas partes donde es necesario hacer este tipo de correcciones para poder tener especies produciendo eficientemente. Una vez que se corrigen las deficiencias químicas del suelo, y que los pastos y que las especies pueden producir buena cantidad de raíces, entonces ya se aplica el fertilizante y se encuentra que hay una correlación entre la producción de la parte aérea de la planta y la producción de las raíces. Entonces, si mejoramos las condiciones químicas del suelo para tener un buen desarrollo radical, entonces vamos a tener una buena producción forrajera. Para poder hacer las aplicaciones de fertilizantes que les mencioné como último punto del numeral anterior, es necesario conocer las deficiencias y la manifestación de estas deficiencias en las diferentes plantas. Cuando estos amarillamientos o los corrugamientos o los secamientos de los bordes de las hojas se deben a uno u otro elemento. Si conocemos cuáles son los síntomas de deficiencia de cada uno de los elementos, entonces vamos a poder corregirlo mucho más fácilmente. Aquí, por ejemplo, en esta pradera, que es del trópico alto con relativa poca fertilización, se puede ver deficiencia de nitrógeno, que produce un amarillamiento, se puede ver deficiencia de boro, que produce un corrugamiento, en otros se ven coloraciones púrpura debidas a deficiencia de fósforo, o secamientos marginales debidos a deficiencias de potasio. En fin, ya conociendo las deficiencias de cada uno de los elementos, entonces ve uno cuáles de esos elementos son los que tiene que aplicar en mayor proporción. En la tercera sesión nos vamos a concentrar en el valor nutritivo de los forrajes. ¿Qué es el valor nutritivo de los forrajes? ¿Cómo ocurre ese paso de
de forraje a producto terminado, cómo es la digestibilidad de los forrajes, la energía, la fibra, la proteína, los minerales, todo lo que determina si un forraje es de buena o de mala calidad, y cómo se puede solucionar en parte por lo menos esas características, y hacer que un forraje pase de ser de bajo valor nutritivo a ser un forraje alto valor nutritivo. Eso se logra también mediante periodos entre pastoreos, alturas de pastoreo, en fin, una serie de factores. ¿Y cómo es la relación entre la calidad y la producción de los forrajes? Generalmente, los forrajes de muy buena calidad no son los que más biomasa producen. Entonces, ¿cómo se logra un buen compromiso entre calidad del forraje y volumen de forraje producido? Esta será pues la tercera sesión que tengamos. Tratar de obtener siempre forrajes que nos muestren buena calidad, cómo se pueden observar los parámetros de calidad, cómo se hacen los muestreos para determinar calidad de forrajes, cómo se llevan al laboratorio, en fin, cómo se hace todo ese aspecto de la calidad. En la cuarta sesión vamos a estar hablando de establecimiento de praderas, y para esto vamos a hablar de la preparación del suelo, la siembra. Son todos aspectos agronómicos, calidad de semillas, densidad de siembra, especies simples o mezclas y praderas polifíticas. Cómo se deben manejar las praderas, o sea, las mezclas gramínea leguminosa. Si son más ventajosas, si son menos ventajosas. Hay casos en los que es más ventajoso tener una mezcla, hay casos en los que es más ventajoso tener una especie simple, y cómo se hace para establecer cada uno de esos tipos de praderas. Cada una tiene sus características muy especiales. Cómo se hace la mezcla, cómo se aplica la semilla, qué cantidades de semillas se siembran, cómo se observa la pradera durante el establecimiento, cuáles son las etapas durante el establecimiento, la germinación, el establecimiento propiamente dicho, el desarrollo inicial, las competencias con especies de otro tipo, en fin, y todas se van acomodando al manejo que uno quiera hacerle a la pradera. Cómo son las plántulas de las leguminosas, cuando se quiere tener una mezcla, cómo se debe hacer la mezcla, cuál se siembra primero, la gramínea, la leguminosa. Vamos a hablar sobre los aspectos de establecimiento relacionados con material vegetativo. Se debe sembrar por material vegetativo, se debe sembrar por semilla sexual. Depende mucho de cada especie y de cada tipo de pradera que uno quiera obtener. Cuando se debe tener una pradera sin mezcla de ningún otro tipo de especies, cuando se debe tolerar cierto grado de mezcla, cómo se logra el establecimiento en un suelo virgen o en un suelo que no tiene ninguna vegetación, donde se ha destruido toda la vegetación, qué se debe hacer para lograr que la pradera cubra lo más rápidamente posible el suelo. Esto es un suelo, por ejemplo, en los llanos orientales, donde se inició a partir de unos suelos rojos de la altillanura, muy ácidos, muy altos en aluminio, donde hicimos unas aplicaciones. Primero se hizo un cultivo de maíz, sabiendo que iba a dar muy poco, pero como para iniciar, para destruir la vegetación nativa,
la idea era cambiarlo por una pradera mejorada. Ese maíz nos sirvió para hacer un ensilaje. Posteriormente se aplicaron enmiendas en cantidad abundante, se aplicaron los elementos que eran más limitantes en ese suelo. Por eso les hablaba anteriormente que es necesario conocer en cada especie cuáles son los factores limitantes, en cada suelo cuáles son los factores limitantes. Por ejemplo, aquí en estos suelos los factores limitantes son la acidez y el contenido tan alto de aluminio. Entonces se neutralizó el aluminio, se aplicó fósforo, que era el principal factor limitante, y se sembró una especie que tolera cierto grado de acidez y de pobreza en el suelo, como es el Tifton 85, el Cynodon dactylon, variedad Tifton. Y se logró obtener esta pradera. Entonces, ya una vez establecida esta pradera, hay que tener en cuenta cómo se va a manejar de ahí en adelante, cómo se va a fertilizar, cómo se va a rotar, que no se puede abusar de ella porque se puede fácilmente degradar la pradera. En la quinta sesión hablaremos de técnicas y sistemas de pastoreo, manejo de rotaciones, fertilización de praderas, uso de correctivos y abonos orgánicos y silvopastoreo. El silvopastoreo, pues, ustedes saben que actualmente está muy de moda, entonces vamos a hablar sobre los distintos tipos de silvopastoreo que se pueden establecer, sobre cuál es el manejo más racional de las especies, cómo se hacen las rotaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo se maneja el quicuyo, cuántas hojas debe tener nuevas después del pastoreo, todo ese tema que maneja una persona que está aquí con nosotros hoy, que nos está viendo posiblemente, ya sabe quién es, que ha trabajado muchísimo con quicuyo, con las 4 hojas y media, 5 hojas, todo ese tipo de manejo en el que se tiene en cuenta la fisiología de la planta, donde se tiene en cuenta la morfología de la planta, la parte de morfológica, que es tan importante y que por eso es necesario que en el comienzo del curso miremos bien cómo es la morfología de las gramíneas y cómo es la fisiología de las gramíneas. Ya con eso, entonces, uno determina qué tipo de pastoreo le puede hacer a cada especie, si va a hacer silvopastoreo, cómo lo va a hacer. Si decide introducir leguminosas arbustivas para ese pastoreo, en fin, todos los tipos de pastoreo, todas las prácticas de manejo son buenas cuando se aplican adecuadamente. En la sexta sesión vamos a hablar sobre manejo de arbences o plantas adventicias. Estas arbences o adventicias eran las que anteriormente llamábamos malezas, ya hoy no las llaman tanto malezas, ya ese concepto de la maleza ha desaparecido y vamos a hablar sobre ellas, cómo se puede disminuir la población de determinadas especies que no queremos que predominen en la pradera, o porque son de baja calidad, o porque son invasivas, o porque desplazan las especies que queremos que predominen, o porque tienen alguna característica como baja de gustosidad, o pueden llegar a ser tóxicas en determinado momento. En fin, tantas características que pueden tener las plantas, y vamos a hablar de estas plantas arbences. Vamos a hablar también del manejo de ellas mediante prácticas físicas o manejo químico con herbicidas. También se nos presentan plagas y enfermedades en los forrajes, que es necesario manejarlos, a ver cómo se pueden manejar, con manejo biológico, con manejo químico, mediante uso de insecticidas o fungicidas
o simplemente con rotaciones, alturas de pastoreo y cosas de ese tipo. Sobre todo las plagas en algunos momentos pueden llegar a ser limitantes en la producción forrajera. Anteriormente, cuando los que estamos ya un poco más avanzaditos en edad empezamos a trabajar en pastos, prácticamente no había plagas en pastos. De repente se presentaba por ahí un gusano comedor de follaje o se presentaba por ahí algún insectico chupador y no se le calificaba siquiera como plaga. Simplemente se hacía un manejo agronómico, una fertilización, un corte con guadaña o alguna práctica de ese tipo, y con eso bastaba para manejar la plaga. Las enfermedades empezaron a llegar más que todo de afuera, en semillas importadas, y se fueron popularizando o se fueron adaptando mejor esos hongos y esas bacterias hasta llegar a ser limitantes en algunos casos. Afortunadamente no son demasiados y se pueden manejar relativamente fácil, entonces le vamos a dedicar una sesión, pues una parte de una sesión a ese manejo de plagas y enfermedades. Y quiero dejar un buen espacio en esta sesión para los microorganismos en la producción forrajera. Hoy en día se está popularizando mucho el uso de microorganismos, principalmente del tipo de micorrizas y cosas de ese tipo en la producción forrajera. Yo creo que son bienvenidos. La utilización de o el uso de microorganismos siempre será un eslabón benéfico en la cadena productiva. Vamos a mirar algo sobre eso, qué es lo que se está recomendando en este momento, qué se piensa hacer con microorganismos en la producción forrajera. En la séptima sesión vamos a hablar sobre utilización eficiente de los forrajes y vamos a hablar de la conservación. Ahora les decía que conservación era guardar forraje de la época de abundancia para suministrarlo a los animales en la época de escasez. Las principales: ensilaje, heno y enolaje. Y hay otras formas de conservación, como por ejemplo deshidratación, peletización, en fin, ya más industriales, por llamarlo de alguna manera. Y también vamos a hablar un poquito de eso. Eso pues no es tan abundante como uno pudiera pensar, pero vamos a tratar de hablar de eso un poco. Los cultivos para conservación de forraje, los cultivos especiales, como por ejemplo los maíces para enolaje o para ensilaje, que requieren una fertilización especial, unas densidades de siembra especiales. Vamos a hablar algo sobre ellos. La conservación en silos, principalmente los silos de montón o otros tipos de silos, como los silos de búnker o trinchera, que son ya unas estructuras fijas, un poquito más complicadas de manejar sobre todo, pero que se pueden usar de todas maneras para tener este tipo de materiales que se suministra tanto a animales de carne como a animales de leche con muy buen éxito. Hay la práctica de la henificación, es muy recomendable. El heno siempre ha sido bueno, ha sido una práctica de conservación de forrajes que se lleva a cabo desde hace varios miles de años. Desde mucho antes de Cristo ya se conservaba el heno. Y prácticas más nuevas como el enolaje, que es un intermedio entre el heno y el ensilaje, que se puede conservar en el campo, que tiene como principal inconveniente el tamaño.
y la dificultad en Colombia para moverlo, principalmente porque pues, en tierras planas no hay mucho problema, pero en zonas pendientes, en las zonas intermedias de ladera, sí es más complicado de manejar. De todas maneras, tiene muchísimo por venir y se utiliza mucho. En la octava sesión vamos a hablar sobre algunos riesgos en la alimentación con forrajes. Hay intoxicaciones como nitritos y nitratos, como ácido cianhídrico en algunos forrajes, en fin, es un capítulo que nos puede tomar una media hora. Vamos a hablar sobre las leguminosas forrajeras, su nutrición y su manejo. Las leguminosas forrajeras son muy, muy interesantes. Las distintas maneras como se pueden manejar, cómo se pueden suministrar, cómo se pueden incorporar a las praderas, son un capítulo bien interesante en esto. Y por último vamos a hacer una evaluación del curso en esa octava sesión para que nos digan a ver en qué nos equivocamos, cómo podemos corregir y veremos a ver qué puede pasar con las leguminosas en el futuro. Yo creo que tienen un gran porvenir, siguen siendo un recurso forrajero muy importante, las alfalfas, las leguminosas de corte, las leguminosas de pastoreo, este tipo de arbustos leguminosos que todos los días están resultando nuevas especies. Le hablan a uno que la cratilia, que la una, que la otra. Todas estas, el matarratón, las acacias, todas ellas son bastante buenas y útiles para la producción forrajera. Entonces, yo voy a parar acá. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, parece que sí, y vamos a tratar de responderlas. Aquí vemos una que dice: saludos desde Duitama, buenas tardes para todos los que se me salta. No sé qué pasa. Lorena, ¿me podrías leer las preguntas, por favor? Que no alcanzo a verlas acá. Aló. Doctor, un momento. Al no deber cambiar las condiciones del suelo, entonces las medidas tendrían un uso relativo. A ver, una cosa es cambiar drásticamente las condiciones medioambientales y otra cosa es adaptarlas o quitarles los principales problemas que tengan. Las enmiendas se usan generalmente para cambiar condiciones químicas del suelo, y uno ahí pues está tratando es de quitar aquellas que pueden ser tóxicas o que pueden crear alguna situación desfavorable para el crecimiento de la planta. Entonces, en las enmiendas se ha tenido también una cantidad de ideas, unas erróneas, otras bastante buenas, pero hubo una época en que se decía que uno debía aplicar 3 toneladas de cal agrícola, carbonato de calcio, por cada miliequivalente de aluminio que tuviera activo en el suelo. Y eso entonces le daba a uno que tenía que aplicar 12, 15, 18 toneladas de cal por hectárea. Obviamente eso no es
práctico ni es recomendable. Hoy en día existen lo que se llaman enmiendas complejas, en las que se combinan distintas fuentes, por ejemplo, carbonato de calcio con silicato de magnesio, entonces ahí llevamos 3 elementos, calcio, magnesio y silicio. A eso si le agregan ustedes un poco de roca fosfórica, entonces ya tenemos todavía más calcio y fósforo, entonces ya tenemos 4 elementos, que todos ellos son muy importantes para la nutrición de la planta. Y si a eso se le adiciona, si ustedes determinan que en un suelo X o Y, los elementos menores, sobre todo zinc y boro, que son los más deficientes en los suelos del trópico, pueden ser limitantes, entonces se les adiciona un poquito de zinc y boro, entonces ya tenemos una enmienda compleja. Si a eso le ponen un poco de yeso, entonces ya tenemos azufre también. Entonces miren ustedes cómo con muy pocos elementos, con muy pocas enmiendas simples, podemos formar una enmienda compleja, muy completa, y esa enmienda completa la aplicamos en dosis muy bajas. Entonces ya la modificación no es ni tan drástica, ni tan costosa, ni tan engorrosa de hacer. Ese punto de las enmiendas, pues lo podemos debatir más. Igualmente, hay suelos que el principal problema que presentan es que son muy arenosos, no retienen humedad y son muy bajos en materia orgánica. Pasa mucho en suelos tropicales, cálidos sobre todo. Entonces, en esos suelos lo que hay que hacer es aplicar enmiendas que lleven materia orgánica. La materia orgánica pues le va a incorporar a esos suelos, en primer lugar, la capacidad para retener humedad y en segundo lugar, microorganismos. Por eso insisto tanto en que lo importante es determinar el factor limitante en cada caso. Dónde es acidez, dónde es suelos muy livianos, dónde es deficiencia de materia orgánica. Y de acuerdo con eso, una vez determinado ese factor limitante, entonces ver qué es lo que hay que aplicarle. Yo conozco suelos aquí en Colombia, en el Magdalena Medio, muy ácidos, extremadamente ácidos, y muy arenosos, 80% de arena, y han logrado establecer unas praderas excelentes de guinea, de braquiaria, y pastos de corte, especialmente el Cuba. Cuba 22 o 21, con materia orgánica y una enmienda química simple, relativamente simple. Entonces, la cosa es determinar en cada caso cuál es el problema que se nos está presentando, cuál es el factor limitante. Adelante, Lorena. La siguiente pregunta es de Mary López. Mary pregunta, ¿cuánto tiempo se debe tener entre la enmienda y la fertilizada? A ver, eso es un factor que ha sido muy debatido. Hay gente que piensa que la enmienda incluso se puede aplicar simultáneamente con la fertilización, depende de las condiciones de cada explotación. A mí personalmente me gusta dejar un tiempo entre la aplicación de la enmienda y la aplicación del fertilizante, porque hay que darle tiempo que reaccione, que las enmiendas generalmente son sales de relativa baja solubilidad, son carbonatos, silicatos y sulfatos, que ninguno de ellos pues lo pone uno en el suelo y ahí mismo reacciona. Mientras que los fertilizantes sí son muy solubles, son urea, son fosfatos, son cloruros. Entonces, esos sí tienden a reaccionar muy rápido y a solubilizarse muy rápido. Entonces, si se solubilizan antes de que la enmienda se haya solubilizado, pues es como si no se hubiera enmendado. Entonces debe pasar un tiempito.
me gusta mucho aplicar las enmiendas al comienzo de las épocas de lluvias. La enmienda no le pasa nada si uno la pone en el suelo. Usted puede poner eh, una cal en mitad del verano, la mitad de la época seca, y la incorpora o no la incorpora, la deja ahí, y cuando llueva, ella reacciona. Pues la cal no se, ni se lava, ni se percola, pues si está en verano, pues porque, ¿cómo se va a lavar? Ni reacciona ni se gasifica, ni se evapora, ni cosa por el estilo. Entonces ella queda ahí hasta cuando llueva. Pero no le veo mucha utilidad a hacer eso, desde el punto de vista práctico. ¿Para qué voy a tirar la platica al sol y al agua si puedo aguardar a que empiece a llover? Se rastrilla, se aplica la enmienda, se vuelve a rastrillar para incorporarla, si es que la va a incorporar. Ahora, en el caso de los pastos, es diferente al de los cultivos. Uno en arroz, en maíz, en trigo, incorpora la enmienda con paso de rastrillo generalmente. En el caso de los pastos, pues como uno no puede estar rastrillándolos a toda hora porque lo que hace es destruir las cepas, entonces aplica la enmienda tan pronto caigan las primeras aguas. Espera unos días, dependiendo de qué tan seco estaba el suelo y cómo ve el pasto. Y cuando vea que el pasto inicia el rebrote, ya hace la fertilización. Pueden ser 8 días, 10 días, 15 días o incluso más. Depende de cada caso. Pero en último caso, el hecho de hacerlo junto no le hace ningún mal al pasto. Si pone la enmienda junto con fertilizante, simplemente que pierde eficiencia en la utilización del fertilizante. Es como el principal problema. ¿Listo? Ok. Félix pregunta, ¿cómo determinar la relación carbono-nitrógeno en el suelo y en los abonos orgánicos? Perdón, ¿me la repites, por favor? ¿Cómo determina la relación carbono-nitrógeno en el suelo y en los abonos orgánicos? ¿Cómo determina la relación carbono-nitrógeno en los abonos orgánicos y en el suelo? Pues bueno, cuando uno, análisis químico, eso te da la cantidad de carbono y la cantidad de nitrógeno que tiene tanto el suelo como la materia orgánica que uno vaya a aplicar. Entonces, si la relación carbono-nitrógeno es alta, que te da el laboratorio que es alta, que indica que es un material fibroso, rico en fibra, por ejemplo, cañas de maíz tienen una relación carbono-nitrógeno muy alta y son de lenta descomposición, suministran menos nutrientes, generalmente corresponden a materiales viejos, a materiales eh, secos, la caña de maíz, por ejemplo. Si por el contrario la relación carbono-nitrógeno es muy baja, entonces te indica que ese material es alto en proteína, es bajo en fibra, es bajo en energía y de acuerdo a eso te va a suministrar mayor o menor cantidad de nitrógeno para el suelo. Uno no debería aplicar, eso da más o menos de 10 hacia abajo, son los que tienen carbono nitrógeno muy alto. Perdón, muy baja la relación carbono-nitrógeno, entonces tienen muy alto el nitrógeno y bajo el carbono. Entre 12 y 15% son las mejores materias orgánicas que tienen una relación intermedia y que por lo tanto no solamente le suministran nitrógeno al medio, al suelo, sino que también le suministran energía para que los microorganismos se multipliquen. No es bueno tener ni demasiada energía y cero nitrógeno, ni demasiado nitrógeno y baja energía. Porque entonces, en cualquiera de los dos casos, los microorganismos no se van a poder desarrollar bien. Ellos se desarrollan mejor con una relación balanceada carbono-nitrógeno. Lorena.
Juan Velázquez pregunta, doctor, ¿qué opina del pastoreo de ultra alta densidad? Me parece que el pastoreo de ultra alta densidad es ultra peligroso. Si se hace bien hecho, con periodos de ocupación muy largos, perdón, muy cortos y periodos de recuperación suficientemente altos, puede cargarse mucho la pradera. Puede llegarse a cargas de 8 o 10 animales por hectárea, pero hay que tener en cuenta, primero que todo, cuál es la anatomía y la fisiología del forraje que se está manejando. Si usted maneja un ryegrass con una carga ultra alta y se le pasa la mano un poco, se baja hasta la raíz, entonces ahí en ese momento puede usted destruir la pradera. Generalmente los pastoreos de ultra alta densidad se utilizan con pastos de crecimiento rastrero o por lo menos combinados entre rastrero y semierecto, como el tipo del quicuyo, de la estrella, de esos que son más difíciles de comer hasta el piso. Los que tienen crecimiento en macoya tienden a sufrir más con ese pastoreo de ultra alta densidad. Entonces hay que manejarlo muy bien. Es bastante complicado de manejar. Lorena. Ok. Félix, al final de la clase, de las preguntas, te contesto tu pregunta de las memorias del curso. Se soluciona el problema. Ender Soler pregunta, buenas tardes, para el cultivo de pasto quicuyo, ¿cuál es el método de mecanización más adecuado de la tierra? ¿Qué profundidad o espacio? Y si es igual para praderas ya establecidas. A ver, en el quicuyo podríamos gastarnos un buen rato hablando sobre su mecanización. El quicuyo, por su hábito de crecimiento, tiende a formar colchón, un colchón en la parte baja que es duro, estolonífero, con hojas, muchas hojas muertas, de poco valor nutritivo. Entonces es necesario eh, hacerle renovación periódica, removiendo ese quicuyo. ¿Cómo se remueve ese quicuyo? Hay muchas maneras. Usted lo puede remover. Hay gente, por ejemplo, que utiliza ovejas o caballos que los pasan después de pasar el hato y de pasar el horno. Entonces bajan bastante ese quicuyo y con eso promueven un crecimiento nuevo desde la base de los rizomas y de los estolones que tiene el quicuyo. Porque si usted únicamente despunta el pasto, ese quicuyo va siendo muy grande y le va retrasando el crecimiento de la parte alta. Otro sistema es mecánico. La desbrozada, por ejemplo, es una práctica excelente en quicuyo, pasar una desbrozadora aproximadamente una vez al año, cuando uno ve que se está empezando a formar el colchón. La otra es la renovación, que puede hacerse, sobre eso les voy a mostrar bastante de renovación en el curso. Pasar el cincel. En último caso, pasar el rastrillo sin traba. Cualquier práctica que hagan con quicuyo debe ser tendiente a romper la parte baja, la parte estolonífera, pero no a voltear el suelo. No enterrar lo que está por encima del suelo, en ningún caso. Entonces, con prácticas como el cincel, uno lo que hace es que rompe los tallos viejos, rompe
rizomas y los estolones, airea el suelo, permite la entrada de aire y de agua y permite la entrada de fertilizantes y de enmiendas. Si a eso le quiere hacer una siembra, puede intercalar una intersiembra, puede regar kikuyo en los surcos que abre el cincel. Ahora, ¿a qué profundidad? Veo que le interesa la profundidad. La profundidad generalmente no debe pasar de 15 centímetros. La mayor parte de los pastos tiene aproximadamente el 80% de las raíces en los primeros 15 centímetros del suelo. Entonces, si uno mantiene en buenas condiciones los primeros 15 centímetros del suelo, ya está asegurando que el 80% de las raíces van a tener donde desarrollarse. Por otra parte, el suelo, pues, en el caso del kikuyo, él es un excelente amortiguador. Entonces, para que se compacte de 15 centímetros hacia abajo, necesita unas condiciones muy especiales. Pero un kikuyo que esté bien tupido no se compacta con cargas, a menos que sean excesivamente altas, por pisoteo o por demasiada maquinaria, pero uno no tiene por qué pasarle demasiada maquinaria a una pradera de kikuyo. Eso no es necesario. Para entrar y sacar los materiales que necesita para la explotación lechera, no necesita pues mayor cosa. Que si es igual en las praderas establecidas o en las nuevas. Pues, a ver, ¿cómo establece uno un kikuyo? Si es que estamos hablando de kikuyo únicamente. Prepara el suelo. Después de un cultivo de papa, de maíz, una pradera donde no hay kikuyo. Por ejemplo, en el norte de Antioquia, aquí en Colombia, los suelos nativos que no han sido tocados no tienen kikuyo. El kikuyo hay que sembrarlo. ¿Y cómo se siembra el kikuyo? Por estolones, generalmente. Se llevan estolones y rizomas. Se riega material vegetativo. El tifton, el estrella, braquiaria humidícola. Hay muchas especies que se pueden sembrar vegetativamente. Eso lo vamos a ver con detalle cuando toque la sesión correspondiente. Entonces, lo que se busca es que los nudos del material vegetativo, llámese estolón, rizoma o lo que sea, queden en contacto con el suelo para que produzcan raíces en la parte baja y produzcan una parte aérea, que es la que nos va a dar la pradera, como la foto que les mostré del tifton. Ese fue sembrado con material vegetativo. Después les mostraré el detalle, porque tengo el detalle de la siembra de esa pradera. Edilberto Rivera León pregunta, ¿es posible encontrar en un análisis de suelo NPK niveles en cero? ¿En cero de qué elemento? No, a uno no le dicen que cero, le ponen una cosa que llama, o que dice ND, que es no detectable. Cuando la cantidad está demasiado baja, puede ser no detectable. No es frecuente en los elementos mayores. En los elementos mayores, si el suelo ha tenido vegetación, es porque algo ha tenido de NPK, así sea muy bajo. Tomemos, por ejemplo, el potasio. El límite de potasio es menos de 0.15 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, es bajo. De 15 a 30 es medio y más de 30 es alto, por tomar uno cualquiera. Entonces, yo he visto análisis de potasios, sobre todo de los llanos orientales de Colombia, altillanura, suelos muy arenosos, que tienen 0.01, 0.02, pero que me digan 0.00, no. Algo tiene. Ahora, si me voy a los elementos menores, cobre, me sale ND, boro, ND, con mucha frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? No detectable. Que es tan baja que el método que utilizan normalmente en el laboratorio no alcanza
a percibirlo, pero tampoco es que exista cero en la naturaleza, un cero absoluto es muy difícil. Simplemente que los métodos de laboratorio a veces para algunos elementos no alcanzan a analizarlo. Eso sería el caso. Edgar Alexis Polo pregunta, buena tarde, doctor. Su opinión acerca de la realización de peletización en arbustos forrajeros como la morera y botón de oro. De peletización. Sí, A ver. peletización. Bueno, ustedes saben que en el mundo se comercializa muchísimo la alfalfa peletizada. Pellets normales o en cubos o en waffles o en distintas formas de peletización. Aquí estamos un poco atrasados en eso, pero no hay ningún problema para poder peletizar una morera, por ejemplo, o poder peletizar un matarratón. Lo que sí habría que hacer es cosechar ramas tiernas que se dejen moler. El proceso es muy sencillo. Uno cosecha el forraje verde de cualquier especie de esas que mencionó, morera, matarratón, quiebrabarrigo, lo que sea. Uno cosecha la especie y la deshidrata hasta que tenga 4 o 5% de humedad. Ese es más o menos el estándar que utilizan. Cuando ya la planta tiene 4 o 5% de humedad y está crujiente, en cocina diríamos crunchy, entonces la muele, la reduce a polvo. Ese polvo, muy bajo en humedad, hay que volverlo a hidratar. Generalmente lo someten a aguamelaza caliente, además para que la melaza sirva como pegante, y hacen una pasta espesa del polvo molido con la melaza, y eso lo pasan por una matriz a presión, y es donde salen ya los pellets. El pellet sale con la forma que tenga la matriz, cuadradito, redondito, casi todos son redonditos, tipo espagueti, pero pues más gruesos, y, o cubos, y lo presionan y lo vuelven a secar para que quede estable. Ese polvo solo no se deja peletizar, pero ya con un adherente y algo de humedad sí se peletiza y ya se vuelve a secar para empacar y vender. Pero no hay ningún problema por el cual no se pueda hacer y son de excelente calidad. Lo que pasa es que si usted le mete, hace la cosecha con troncos, con ramas muy gruesas, muy lignificadas y muy duras, entonces ya queda muy difícil la molienda y sobre todo la molienda, ya la peletización. Si él se deja moler y sale en polvo, ya lo peletizan, sea lo que vaya ahí. ¿Sí? Edgar coloca, doctor, para tomar en cuenta en el curso si nos pueden suministrar una tabla para interpretar los contenidos de nutrientes alto, bajo y medio en pasturas. Gracias. En todos los elementos, claro. Eso es, cuando hablemos de suelos, vamos a hablar del análisis de suelos, de la toma de muestras de suelos y de la interpretación del análisis de suelos. Por lo menos de los más corrientes, de los más comunes, con los sistemas más comunes de análisis, porque hay sistemas de análisis a veces muy sofisticados que no se usan prácticamente para pastos, pero sí, sí tenemos las tablas, claro, obviamente. Le cuento, señor Mariano, en el caso de... Ah, no es Mariano el que pregunta esto. No, Edgar. Edgar. En el caso de flores, por ejemplo, los análisis son mucho más sofisticados. El análisis los de frutales de invernadero, arándanos, berries, todas las berries, mora, fresa, cereza, esos son más sofisticados.
En pasturas sí tenemos unos límites que son relativamente amplios y los análisis son relativamente sencillos y relativamente más baratos que los otros. Hay análisis muy sofisticados, pero de todas maneras les damos los parámetros para alto, medio y bajo para cada uno de los elementos. La Esta siguiente pregunta es, pregunta es de Mariano Garriga. Dice, buenas tardes, doctor. En el caso de querer realizar siembras anuales de quicuyo y riegras anual, ¿cuál sería la mejor práctica para la siembra y fertilización? bueno, empecemos por un punto. El quicuyo es perenne, entonces ese no hay que sembrarlo cada año. Si usted maneja una pradera de quicuyo más o menos bien, le puede durar 80 años, pues eso no tiene límite prácticamente. Y lo que puede hacer es intercalarle anualmente un poco de ryegrass. Hoy en día se están utilizando mucho para esas intersiembras de ryegrass kikuyu las variedades intermedias, que son cruces entre tetraploide anual y tetraploide perenne. Esos materiales generalmente duran, unos los venden como bianuales, pero duran más de 2 años, bien manejaditos duran más de 2 años. Entonces lo que se puede hacer es rayar cada año el kikuyu, alternando las rayas, un año lo hace de norte a sur, el otro lo hace de oriente a occidente, o diagonal, como quiera, pero que no sea siempre pues las rayas en el mismo sentido. Y le mete la semilla del ryegrass por entre los surquitos que deja abiertos el cincel. Entonces, va a tener una pradera nueva. Cuando vaya a hacer esa intersiembra, que la debe hacer una vez al año, hay gente que la hace después de cada pastoreo, no les importa, y se pierde mucha semilla, pero mantienen una muy buena población de ryegrass. Pero si uno está ahorrando un poco y quiere hacerla lo más económico posible, hace la siembra del ryegrass una vez al año. Y entonces procede de la siguiente manera. Cuando empiece a llover, hace un pastoreo fuerte. Pasa el rastrillo o el cincel, los cinceles, y riega la enmienda. A continuación, riega la semilla. Y dependiendo de cómo venga la germinación del ryegrass, la están observando, si viene muy bien, puede aguardar hasta que saque el primer corte y después del primer corte ya hace la fertilización con NPK. O si usted ve que el ryegrass viene más o menos quedadito, amarillo, entonces por ahí a los 15, 20 días después de la germinación, cuando él tenga las 2 o 3 primeras hojas verdaderas, le hace una aplicación de NPK, con o sin elementos menores, de acuerdo al análisis de suelos. Esa es una de las cosas que uno tiene que tener previamente, cómo están los suelos de su finca. Y después ya sigue haciéndole la fertilización de mantenimiento, que es muy distinta a esa que le hace, cuando hace la intersiembra, debe poner un fertilizante más o menos de tipo 10-30-10, 10-20-20, 13-26-6, dependiendo del análisis de suelo, de cómo esté el fósforo, sobre todo en los suelos. Y ya después del primer pastoreo, le sigue haciendo las fertilizaciones de mantenimiento, que son básicamente nitrógeno alto, 30, 32, 34% de nitrógeno, y por ahí 5, 3 de fósforo y potasio. O sea, un 30, 5, 5, 33, 5, 4. Hay muchos en el mercado. O se le puede hacer una mezcla especial. Una de las cosas que yo le hago a mis clientes es formularles las mezclas que deben aplicar de acuerdo con el análisis de suelos y el estado de la pradera y las dosis,
obviamente. Esa parte es muy importante para el punto que les mencioné al comienzo de los costos. Uno no puede lanzarse a hacer fertilizaciones a la loca. Hoy en día está el fertilizante por los copos en todo el mundo. Es cuestión de... Hay varios fenómenos que uno pues los tiene que estar monitoreando permanentemente. Uno de ellos es que el petróleo está muy caro a nivel mundial. Otro es que la producción de urea está... Hay déficit de urea también a nivel mundial porque la China consume cantidades impresionantes, pues. Lo que salga de urea lo compran. Entonces comprar urea en el mercado mundial se ha vuelto muy problemático. Y tercero, hay una gran cantidad de problemas con los fletes por el costo de los combustibles y porque no hay contenedores a nivel mundial, están copados. Todo lo que se está produciendo, todo lo que se mueve en contenedores va para la China. Y la China en estos momentos leía hace poco, la semana pasada, que la China está sacando la producción de Navidad. ¿Qué es la producción de Navidad? Producción de Navidad de chécheres, de bolitas para los árboles de Navidad, instalaciones eléctricas, tarjetas de Navidad, y con eso te copados todos los contenedores del mundo. Ellos dicen que producen suficiente para contratarlos, entonces está el viaje de ida y de vuelta. Le llevan fertilizante y traen cualquier cosa que ellos produzcan para Navidad, para todo el mundo. La otra, por favor. Lorena. Ender Soler pregunta, hablando de mantener producción, ¿cuál sería la mejor hora del día para cambiar los bovinos a un nuevo potrero de quicuyo según la fisiología de la planta? ¿Y a qué hora se presentan los mayores consumos de forraje por parte de los bovinos, teniendo en cuenta su comportamiento? A ver, esa es una buena pregunta. Esa es una de las que yo quiero desarrollar durante el curso, pero le puedo adelantar lo siguiente. La planta en el día, sobre todo las gramíneas, durante el día acumulan mucha materia seca, más que las leguminosas. Entonces acumulan mucha materia seca y son plantas muy activas. Ellas, así como trabajan fotosintetizando carbohidratos, también respiran bastante. Entonces, en el día hacen ambas funciones. Incluso ellas tienen un fenómeno muy importante que se llama la fotorrespiración, que es que el CO2 que ellas producen en ciertas condiciones vuelven y lo asimilan y vuelven y hacen carbohidratos con él. Es como si uno en vez de expelear CO2, que es lo que hacemos nosotros y hacen los animales, usáramos ese CO2 para engordar. Bueno, estuviéramos todos ya muy gordos, pero no, eso es más o menos lo que hacen los pastos. Ellos usan su propio CO2, el de su propia respiración, para volverlo a utilizar y lo vuelven a incorporar, desde que haya luz y humedad. Entonces, al llegar la tarde, dejan de fotosintetizar porque se va la luz del sol, pero siguen respirando y respiran toda la noche. Y las plantas tienen sobre todo las gramíneas, una tasa de respiración relativamente grande. Entonces, ¿el fenómeno cuál es? Que al amanecer, a las 6 de la mañana, la planta ha respirado toda la noche, entonces ha agotado o ha utilizado una buena parte de sus carbohidratos solubles, que casualmente son los que le sirven más al animal como alimento para producir leche o carne. Entonces, racionalmente lo que uno debería hacer es recoger el ganado, como lo recogen todos los días para el ordeño, darles un
desayuno, heno, chilo, lo que les den en la finca, si es que les dan, y aguardar a que vayan al potrero por ahí de 10 de la mañana en adelante. ¿Por qué? Porque entre 6 y 10 de la mañana, cuando sale el sol, la planta vuelve a empezar a fotosintetizar a toda velocidad y a acumular carbohidratos. Entonces, el rato en que las plantas tienen más cantidad de carbohidratos asimilables por el animal es más o menos entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, en ese lapso, cuando el sol está a full, o al principio de la noche, pero tempranito. Eh, Hay gente que le ha dado muy buen resultado. Yo conozco una finca personalmente, donde dan el 40% del área de forraje en la mañana, más un desayuno X de forraje conservado. Y el fuerte del pastoreo es durante la tarde y la noche, el 60-70% del pastoreo. Y con eso lograron aumentar algo así como 1 litro por animal y por día. Entonces, el pasto varía su poder alimenticio en el transcurso de las 24 horas. Es más, es recomendable cuando uno va a hacer eh, determinaciones de valor forrajero, de calidad del forraje, tomar siempre las muestras a la misma hora. 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, la hora que quiera, pero no tomar una vez a las 6 de la mañana y otro día a las 5 de la tarde, porque van a ser muy distintos. Van a tener un valor nutricional diferente y es el mismo pasto. La verdad es que él simplemente sigue una curva en forma de S, como la siguen casi todos los fenómenos naturales. Entonces, esa es la cosa. Y en los mayores consumos, pues generalmente los animales consumen más después de los ordeños, ¿no? Ellos salen con hambre, tienden a comer más. Pero hay cantidad de estudios y los datos son muy diferentes. Hay gente que dice que entre el día y la noche comen más o menos lo mismo, otros dicen que no, que de día comen más que de noche. Yo creo que eso depende pues, de muchos factores. Entonces, si el animal está bien nutrido y tiene suficiente forraje disponible, yo creo que come aproximadamente lo mismo entre el día y la noche. Hay gente que ha perdido muchas noches observándolos cuando se acuestan, cuando se levantan, qué hacen, cuánto rato pastorean, cuánto rato rumian. Todo eso lo tienen muy estudiado. Pero en general sí hay variaciones entre el día y la noche. De todas maneras, como ellos están ahí todo el tiempo, pues es muy fácil determinar, no muy fácil, no, muy difícil, perdón, determinar a qué horas comieron un poco más, a qué horas comieron un poco menos. Pero en general tienden a balancearse. ¿Ya? Lorena. Randolph pregunta, yo administro una finca mediante ganadera. Tengo el problema en el verano por la sequía de la pasturia. Un momentico, es que como la imagen mía tapa la mitad de la pregunta, ¿me la repites por favor? Cuando yo administro una... Yo administro una finca mediana ganadera. Tengo el Uh-huh. problema en el verano por la sequía de la pasturia. ¿Qué sugiere para cubrir esa etapa que afecta a la alimentación? ¿Puedo hacer ensilados de la pastura? A ver, la gente trató de solucionar ese problema haciendo cultivos especiales y lo sigue haciendo, ¿no? Para ensilar. Entonces, lo que hacen es que tienen la finca y dependiendo del clima, dejan una parte que la siembran en avena, en pasto de corte, o en maíz, o en sorgo, o en cualquier especie, dependiendo pues, de las condiciones de la finca. Si es una finca donde hay sequías, pues generalmente hacen un cultivo de invierno, maíz, una avena o un sorgo.
y lo ensilan y eso es lo que dan durante la época de verano o de sequía. Pero hay varias maneras de manejar el problema, porque también ustedes pueden, en la época de invierno, en la época de humedad, dejar una partecita de la finca, partecita o partezota, depende de cómo sean las condiciones, la fertilizan y no la pastorean, sino que la dejan pasar un poquito y la cosechan para ensilar o para enificar. Aquí en Colombia, en zonas de clima cálido, acostumbran mucho dejar una parte para hacer heno. Y en clima frío, acá los Andes altos, dejarla para hacer enolaje. Entonces, ¿qué ventajas tiene eso? Que si uno hace un cultivo muy diferente al que está pastoreando para darle a los animales en la época de sequía, de pronto se les resienten un poquito en la producción al cambiarles la dieta. Si uno ensila o enifica la misma pradera, lo mismo que están comiendo, el animal no nota, no tiene que hacer adaptaciones en la flora ruminal, entonces sigue produciendo de manera uniforme. A mí personalmente, lo que más me gusta es, por ejemplo, aquí en el Trópico Alto, enificar o ensilar o enolar el quicuyo, el mismo que están comiendo en la pradera. Y en clima cálido funcionan muy bien los silos de Angola, de Guinea, de lo que esté comiendo el animal normalmente y sin ningún problema. Ahora, en zonas que es muy duro el verano y que en la época seca no hay nada, entonces sí prefiero hacer un cultivo de una especie conocida que el animal le gusta y que se adapta muy fácil, como es el maíz. Si uno puede, ensilando, sí, la planta entera. Si no les da por quitarle la mazorca, porque el grano está a muy buen precio, o porque lo venden fresco, como lo llaman acá en choclo, porque entonces ahí sí ya le estamos dando el residuo a los animales. Entonces, si es la planta entera para el animal, sí, se puede. La siguiente pregunta es de Richard Álvarez. Dice, doctor, buenas tardes. Para un pasto de crecimiento macoloso, ¿cómo puedo hacer la fertilización? ¿De un pasto de crecimiento qué? Macoloso. De macollas, debe ser. Si el pasto crece en macollas, como por ejemplo el guinea, se puede hacer al voleo, dependiendo de la densidad que tenga la pradera. Claro que si están muy separados unos de otros, no se va a perder una cantidad de fertilizante que a lo mejor lo van a aprovechar las arbences. Ahora, si me está hablando de un pasto que está sembrado en surcos, en líneas, pues se siembra a los lados del surco, a ambos lados, o en medio de un surco para que aprovechen dos surcos consecutivos el fertilizante y lo compartan. Entonces no se aplica sino en la mitad de los surcos. Depende cómo esté sembrada la pradera. Pero las que macollan, generalmente, si están bien sembrados, están bien juntos, como esas guineas que les mostré ahora, anteriormente, en esas guineas se puede perfectamente aplicar al voleo, como si fuera un pasto cespitoso, y no hay mayores pérdidas. ¿Sí? De momento no tenemos más consultas. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces no me queda sino agradecerles y espero que nos veamos a partir del 6 de septiembre, que sigan las instrucciones que les dan ahí en la pantalla. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por sus preguntas. Que estén muy bien. Feliz noche.